Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José y hoy quiero enseñarte cómo transformamos una cocina antigua, poco funcional, a una cocina totalmente moderna, muy funcional y sobre todo adaptada a las necesidades de este cliente. ¡Empezamos! Esta cocina para mí fue todo un desafío. Realicé unas 5 propuestas de diseño y te quiero explicar por qué. Esta es una familia que se compone de 5 personas, de las cuales 3 son peques. Y la idea principal era que querían hacer vida en la cocina. Querían comer los 5 juntos como una bonita familia. Es por ello que si empezamos con la distribución de este espacio, tenemos un área de todo de columnas, desde suelo hasta techo, para aprovechar el mayor espacio disponible y garantizar mucho almacenaje. Seguidamente, luego tenemos el área de cocción, donde tenemos obviamente la placa con su campana, el área de aguas, donde está el fregadero y el lavavajillas integral, y luego terminamos con esta bonita mesa, que termina con esta espectacular cascada, que al final del vídeo te voy a dar un truquito sobre ella. Vale, en esta pared empezamos con lo que es la columna del horno y microondas. Una marca Bosch, como pueden ver, con cristal en negro, que combina muy bien con el resto de los accesorios de la cocina. Y lo importante de esta columna es, empezamos con 2 gavetas, dejando el diseño lo más limpio posible. Una gaveta para garantizar bastante almacenaje. Otra gaveta, pero lo importante es que tiene un cajón interior. Para de esta manera colocar artículos más pequeños, menos voluminosos, y aprovechamos el resto de las alturas del mueble para colocar cosas más voluminosas. Seguidamente, su parte alta está compuesta por una puerta con una balda que la puedes regular dependiendo ya de tu gusto, más alta, más baja, y con su puerta y bisagra con cierre progresivo. Ahora quiero hablarte de este módulo que para mí es uno de los más bonitos que tiene esta cocina, y quiero explicarte por qué. Es el famoso desayunador que está hoy en día tan en tendencias, y siguiendo la misma línea de la columna del horno y el micro, bueno, tenemos gaveta grande, de igual forma para almacenaje. Como podemos ver, ya el cliente lo tiene bastante cargado y lleno. La segunda gaveta, igual forma con su cajón interior. En esta parte aprovechamos de igual forma un cubertero sencillo donde ella puede distribuir la cubertería. La parte alta, seguimos la misma línea de lo que es la columna del horno y micro. 2 puertas con sus bisagras con cierre progresivo y su balda regulable, ¿vale? Y aquí viene lo más bonito del desayunador. Este desayunador está distribuido con 2 baldas de menor fondo, porque de esta forma aprovechamos lo que son los electrodomésticos de mayor altura para ponerlos hacia adelante. Aquí puedes ver que de momento tenemos lo que es un exprimidor, la cafetera. Siempre prefiero en mis proyectos que sobren enchufes a que falten. Aquí tenemos escondidos 4 enchufes, 2 por este lado y 2 por este otro. Como detalle, las luces encienden con apertura automática con la puerta. Aprovechamos para colocar tazas. Aquí colocamos cualquier otro detalle que se quiera para el desayunador, y esta área la dejamos libre. Un truquito bastante importante que tiene este desayunador son las bisagras de 180 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se le hubiese puesto bisagras de 180 grados, estas puertas terminarían así. ¿Qué pasa? Al moverte va a ser un poco complicado el movimiento. Al colocar las bisagras de 180 grados, ganamos total libertad de movimiento en este espectacular desayunador. Y para terminar esta parte del área de las columnas, terminamos con 2 frigoríficos, un congelador y una nevera con sus respectivos muebles altos. Como puedes ver, ya tiene bastante espacio de almacenaje, y esto se dejó así porque el día de mañana la idea es cambiar este frigorífico y aprovechar su máxima altura, y que el cliente no nos tenga que llamar, sino que simplemente saca su frigorífico viejo y mete su frigorífico nuevo. Vale, y en este lado de la pared nos traemos el mismo diseño de las gavetas y el cajón interior, ¿vale? Donde tenemos bastante espacio de almacenaje abajo. Seguidamente tenemos también para jugar con las alturas con esta gaveta y el cajón interior. Aquí un detalle importante es que colocamos un cubertero sencillo. Como al cliente le gusta cocinar mucho, pues lo aprovechamos para colocar todas las especies. Esta cocina nos permite hacer esto, de aprovechar el máximo espacio que tiene este módulo. El área de la placa, un poco más de lo mismo, donde tenemos la gaveta, una de las gavetas más grandes de este proyecto para colocar las cacerolas, las ollas, y seguidamente su parte interna
Tenemos un cubertero muy bonito en acabado en madera, con fondo en negro, que sigue la tonalidad y la combinación con el resto de productos y accesorios que tiene esta bonita cocina. Seguidamente ya luego tenemos lo que es el lavavajillas integral y terminamos esta área con un módulo de 80 centímetros con un fregadero de 60. Se hizo así ¿para qué? Para dejar un pequeño espacio de este lado y cuando se esté fregando no se esté salpicando justamente al área de la mesa. Además tenemos un roll-up, que esto nos sirve como escurreplatos. A la hora que se está fregando podemos ir colocando los vasos, alguna cacerola, porque también tenemos el lavavajillas. Aprovechamos el grifo extraíble para poder llegar a esas zonas un poco más lejanas de este gran fregadero. Y terminamos con un bonito dispensador, todo en acabado negro mate, siguiendo la misma tonalidad de la cocina. Interior del mueble de fregadero, pues es algo un poco más sencillo. No quisimos continuar con la línea de las gavetas, ya que si hubiésemos colocado gavetas habría que colocar cubos de reciclaje y una familia de 5 personas se consume bastante. Entonces el cubo de reciclaje de que va en gavetas se queda muy pequeño. En esta ocasión simplemente se coloca un cubo más bien grande de 35 litros, justamente en forma de cajón, y dejamos un pequeño espacio de lado para que la clienta pudiera colocar sus productos de limpieza a la hora de fregar y sus trapos también de cocina. Una característica que puedo destacar de este proyecto es que tenemos una placa y una campana de la marca Electrolux. Pero me dirás, vale José, ¿qué vas a decir importante de esto? Bueno, lo importante es cuando yo enciendo mi placa, la campana automáticamente se enciende, funciona por Bluetooth, y cuando estás cocinando a mayor potencia, la campana se va a activar a su mayor potencia. A menos potencia, la campana va a funcionar a menor potencia. No tienes que estar tocando nada. Una vez que apagamos la placa, la campana pasa unos segundos y luego se va a apagar automáticamente. Último detalle, los muebles altos colocamos una luz en cada uno de los muebles. ¿Qué quiero decir con esto? Una luz que va especialmente para ese mueble y una luz entera para estos dos muebles, que al final del vídeo te diré cómo hicimos para que encendiera cada una de forma independiente. Si te está gustando este proyecto y te gustaría seguir viendo más ideas y seguir inspirándote, recuérdate de suscribirte. Y ya para terminar esta área de esta pared, tenemos los 3 módulos altos, como ya puedes haber visto, con su campana en el medio siguiendo obviamente la continuidad de la placa. Son muebles altos que me encanta porque tienen apertura hacia arriba, cada uno de ellos. ¿Qué ganamos con esto? Primero, que las personas altas, como yo, capaz una persona mucho más alta pueda darse en la cabeza, pero personas altas como yo no nos demos en la cabeza mientras estamos cocinando. Y además, mientras estamos cocinando, podemos tener estos módulos abiertos. ¿Para qué? Para yo hacer esto y no tener que estar tocando las puertas de los módulos altos con las manos llenas de grasa. Si ahora hablamos de todos los materiales, empezamos por los que son los módulos de las puertas, que están en color antracita. Tienen un tacto seda, tiene un tacto bastante agradable. Si nos vamos a lo que es el interior de los módulos, como puedes visualizar, tenemos un gris claro, hacemos un bonito contraste con el color de la puerta, y seguramente no te has dado cuenta de un detalle. Todas las bisagras, por lo general, en la mayoría de proyectos suelen ser en un acabado gris, un acabado más bien tirando hacia acero o aluminio. Por este caso colocamos las nuevas bisagras de Hettich en color antracita. Combinamos el mismo color de la bisagra con el mismo color de la puerta y haciendo un bonito contraste con lo que es el interior del mueble. Como ya pudiste haber visualizado, esta cocina carece de tiradores vistos. Tenemos un perfil gola en acabado negro muy bonito. Si pasamos al área de la encimera, escogimos un porcelánico por su gran resistencia, durabilidad y que puedes incluso apoyar cosas calientes en ella. Este color se eligió para poder combinar con el color antracita, con un color oscuro, haciendo un contraste. Como puedes ver, es un color, no llega a ser un blanco, sino más bien un blanco tirando un blanco roto, ¿vale? Con unas vetas muy finas en color negro, volviendo a lo mismo de lo que es combinar con el resto de accesorios que tiene esta bonita cocina. Tenemos una encimera de 5 centímetros de grosor, destacando esto, ¿por qué? Porque ganamos mucha más altura, se cocina mucho más cómodo. Continuamos con la pared del mismo material, ¿vale? Y aquí, ven para acá para que veas esto. Y aquí bajamos a una de las partes más bonitas de este proyecto, lo que es la mesa.
Obviamente, al tener peques y una familia de 5 personas, querían comer sentados en la propia mesa y no en una barra. ¿Qué ganamos con esto? Aparte de compartir buenos momentos en familia, podemos ver todo lo que es la parte bonita del jardín. Cambiamos lo que es el grosor de esta mesa, teniéndola apenas de 1,2 centímetros, combinándola con los 5 centímetros que tiene el resto de la cocina. Vale, el truquito que te comenté en el inicio del vídeo del costado en cascada. Aquí, al ser un mantillar porcelánico, por lo general, por una cara viene con el bonito dibujo, pero por la otra cara, su contracara, es un acabado mate. No tiene veta, no tiene color, no tiene nada. Esta, al ser un material blanco, como podemos ver, su contracara sería en blanco mate. ¿Qué hicimos aquí? Pues colocamos una cascada muy bonita con inglete, haciendo como que la encimera fuera prácticamente la misma. Y el truquito es que su contracara colocamos otro costado del mismo material, obviamente, pero en su dirección opuesta. ¿Qué ganamos con esto? Pues que esta cara y esta cara sean la misma, sean bonitas, siguiendo el mismo diseño que tiene toda esta encimera. Este costado que tenemos por aquí nos sirve de mejor apoyo para hacer una mesa mucho más libre, terminando obviamente con el otro apoyo que tenemos hacia la pared. Y tenemos como último mueble este precioso escobero, donde aprovechamos la máxima altura que tiene este techo. Tenemos cubo de la fregona, aspirador ya instalado para tú poder colocarlo, mueble con unas pequeñas baldas ya que hace rincón, y esta pared tiene menos profundidad, y arriba me encanta para llenarlo de productos de limpieza o lo que más te apetezca. Como ya te había mencionado también anteriormente lo de las luces, el detalle es que al poder hacer la reforma pudimos elegir cómo se encendieran cada una de la iluminación que tiene esta cocina. Empezamos con la iluminación general de esta cocina, que apagamos aquí. Continuamos con la otra iluminación, que apagamos lo que es el área de la mesa, y terminamos últimamente con el apagado de las luces debajo de los muebles, que me encanta que todas son independientes. Tú enciendes la que tú quieras. Y ya con esto me despido. Mi nombre es José, no te olvides de suscribirte y nos vemos en un próximo proyecto. Chao. No, yo no quiero. Mira, perfecto, pensé que eras profesional y todo. Toda la cocina, no.